Muy buenos días, abogada y compañeros. En esta ocasión venimos como equipo a hablar sobre la condonación de la deuda y la confusión de derechos. Nuestro equipo, conformado por Henry Levi Vanegas, Keila Johanna Sorto, Yolanda Marbella Majano y su servidora Ritza Yenet Quiroz. Hablando ya en tema, en el derecho civil hondureño establece diversos mecanismos por los cuales las obligaciones pueden extinguirse, siendo la condonación y la confusión de derechos dos de los más relevantes y aplicados en la práctica ya jurídica. Estos mecanismos no solo representan herramientas legales de extinción de obligaciones, sino que reflejan principios de equidad, justicia y facilitan las relaciones jurídicas dentro de la sociedad. La condonación de la deuda es el acto voluntario mediante el cual el acreedor libera al deudor, ya sea de forma total o parcial, extinguiendo así la obligación principal y en ciertos casos las garantías accesorias que lo respaldan. Este acto jurídico implica la renuncia de un derecho patrimonial, realizando de forma expresa o tácita de conformidad con lo establecido en nuestro Código Civil de Honduras. Por su parte, la confusión de derechos dice que este ocurre cuando en una misma persona concurren las cualidades de acreedor y de deudor respecto de la misma obligación, provocando su extinción de pleno derecho al no poder ejercer derechos y deberes en contra de uno mismo. Este mecanismo tiene gran relevancia en situaciones como herencias, fusiones de empresas o pagos con subrogación, donde la forma automática se consolidan derechos y obligaciones en una sola persona. Ahora, ya hablando en cuanto a lo que es la condonación de la deuda, pues es que este es un mecanismo jurídico fundamental dentro del derecho civil que permite la extinción de una obligación mediante el perdón total o parcial de la deuda por parte del acreedor. Esta figura se basa en la libertad del acreedor de decidir si quiere o no perdonar la deuda de su deudor. En este sentido, la condonación no se considera una modificación de la deuda, sino su extinción, ya que el acreedor decide renunciar a su derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. Y es que existen diferentes formas de condonación que se dividen según la magnitud del perdón y la manera en que éste manifiesta la voluntad del acreedor. Les continuarán hablando los compañeros. Yo les hablaré de las clases de condonación. La condonación total es cuando el acreedor perdona la totalidad de la deuda, liberando completamente el deudor. Un ejemplo, si Luis debía a Marta 50,000 como préstamo, Marta realiza una carta notariada indicando que por medio condonó su totalidad de la deuda. Tenemos la condonación parcial. Es cuando el acreedor perdona solo una parte de la deuda y el deudor sigue obligado a pagar el resto. Por ejemplo, si Marta decide condonar 20,000 lempiras de la deuda, Luis aún debería pagar los 30,000 restantes. Tenemos la condenación expresa por declaratoria directa, que es cuando el creador manifiesta de forma clara su voluntad de perdonar la deuda, generalmente por escrito en documento notariado. Tenemos la conducción táctica o presunta, que cuando no existe una declaración explícita, pero los actos del acreedor demuestran la intención de perdonar la deuda. Tenemos las formas de condonación, la expresa, la táctica o presunta. Los efectos de la condonación también es la extinción de la obligación principal del deudor cuando libera del pago, la extinción de obligaciones accesorias. Si se perdona la obligación principal, se extingue también garantías como la fianza, hipotecas o prendas. En cambio, si solo se perdona la garantía, el deudor principal subsiste. Tenemos en contexto de obligación solidaria, que si el acreedor condona a uno de los deudores solidarios, ya no puede reclamar la parte correspondiente como la fuerza completa de una deuda se reduce proporcionalmente. También tenemos las clases de confusión. En la confusión total, las personas suceden completamente al acreedor o al deudor. La confusión parcial, solo en parte de la obligación. Por ejemplo, en deudas mancomunadas donde uno de los deudores se subroga o se confunde parcialmente la cuota. También ocurre por causa de muerte, como cuando el deudor hereda al acreedor o viceversa, salvo que acepte la herencia a beneficio del inventario. También tenemos los efectos de la confusión, que es la obligación principal que existe por completo. Si hay fiadores, la confusión entre acreedor y deudor principalmente extinguen también las obligaciones de esto. En deudas mancomunadas solo se extinguen la parte correspondiente al deudor
confundido. Los demás deudores siguen obligados a pagarlos por sus cuotas. Muy buenas noches, abogada. Yo le voy a seguir hablando sobre lo que es el tema de la confusión de derechos. ¿Qué es la confusión de derechos? La confusión es una forma de extinción de obligaciones en el derecho civil. Esto ocurre cuando una misma persona se convierte en acreedor y deudor al mismo tiempo respecto de una misma deuda. Como persona no puede exigirse una deuda a sí misma. La obligación desaparece automáticamente. Un claro ejemplo es si yo le debo dinero a mi padre y luego él muere, entonces yo heredo lo que es su patrimonio. Automáticamente esto me convierte en un acreedor y deudor de la misma deuda. Esa obligación se extingue porque ya no tiene sentido que me deba a mí misma. Tenemos lo que son las clases de confusión. Tenemos la confusión total. ¿Cuándo sucede esto? Esto sucede cuando la persona reúne por completo los derechos y obligaciones. ¿Qué queremos decir? Que absorbe toda la posición del acreedor o el deudor. Un ejemplo es la herencia total de un acreedor o la fusión completa de dos empresas. Tenemos lo que es la confusión parcial. Se presenta cuando la confusión solo afecta una parte de la obligación, por ejemplo, en deudas mancomunadas o compartidas. Si varios deudores deben una suma, pero uno de ellos se convierte en acreedor, solo se extingue la parte correspondiente a ese deudor. Los demás siguen obligados. Tenemos por causa de muerte. Esto sucede cuando el deudor hereda al acreedor o viceversa. Excepción de no se extingue si se acepta la herencia a beneficio de inventario, ya que no hay función automática de bienes y deudas. La extinción automática de la obligación principal es uno de los efectos de la confusión, que quiere decir que la deuda desaparece sin necesidad de acuerdo entre las partes ni declaración judicial. Tenemos lo que es la extinción de las garantías accesorias. Si la deuda tenía garantías como fiadores, hipotecas o prendas, también desaparecerán solo si la confusión es entre el acreedor y el deudor principal. También no extingue toda la obligación y hay otros obligados. En obligaciones mancomunadas o solidarias, la confusión solo se extingue la parte del confundido. Los demás deudores siguen debiendo lo que es su parte. Con esto finalizamos lo que es la presentación. En conclusión, tanto la condonación como la confusión de derechos son herramientas que permiten acabar con una obligación legalmente. La condonación depende de la voluntad del acreedor y la confusión sucede automáticamente cuando alguien se convierte en su propio acreedor. Esa sería toda nuestra presentación. Que tengan un feliz día, abogada.